Ok, buenas noches. Ahora vamos a ir con el punto número 13 de nuestro libro Alcanzando los Mundos Superiores. El punto número 13 se está refiriendo a lo que es el camino de la Kabbalah, el camino espiritual. Veamos qué nos dice el maestro al respecto. Dice así: el camino de la Kabbalah es un largo y difícil periodo de reevaluación de las metas personales en la vida, de reestimación del ser, definiendo claramente la dirección de los deseos de uno, verdaderamente evaluando las fuerzas motivadoras de sus acciones. Es decir, el camino de la Kabbalah involucra el aspecto del discernimiento de que toda la realidad son deseos del hombre. Toda la realidad, toda la gente, todos los eventos, todo, absolutamente todo, es un deseo del cabalista o del hombre que está estudiando esto. Revelar esto es ya un aspecto muy importante dentro del camino de la Kabbalah. Pero más aún, cuando estás reevaluando o reestimando en base a estos discernimientos, las cosas empiezan a tomar un rumbo correcto. Las cosas te empiezan a cambiar. Sigamos adelante. Verdaderamente evaluando las fuerzas motivadoras de sus acciones, dice el maestro. Es decir, encuentras el motor o la causa primaria de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Así pues, sigo leyendo, intentando superar los deseos del cuerpo y las exigencias de la razón. Además de captar por completo el poder del egoísmo de uno. Es decir, además de que empiezas a captar, se empieza a revelar en ti el aspecto de que siempre es un deseo de recibir todo lo que piensas, todo lo que haces, todo a tu alrededor, todo lo que conoces, todo lo que no conoces, todas las personas que están a tu alrededor y las que no están a tu alrededor son parte de tu egoísmo, es decir, son parte de tu deseo de recibir para ti mismo. Y revelarlo lleva tiempo, pero ya que lo revelaste, discernirlo lleva más tiempo. Entonces, sí, el camino de la Kabbalah, por tanto, es largo y difícil. Así pues, sigo leyendo. El camino de la Kabbalah es al mismo tiempo un duro y prolongado periodo de sufrimiento para buscar satisfacer los deseos propios. Sobre todo al inicio, es verdaderamente extremo esto. Es un periodo de desilusión en el que uno es incapaz de encontrar un, entre comillas, enfoque genuino de las aspiraciones personales. Es el momento de darse cuenta que la única salida de la máxima fuente de sufrimiento, es decir, de tu persistente egoísmo, es el cambio a los pensamientos no egoístas, es decir, a los pensamientos altruistas, los cuales
excluirán cualquier pensamiento sobre uno mismo. Porque enseñas a tu mente a utilizarse y utilizar el tiempo pensando en el otro. Claro, si eres una persona comprometida y metida en tu egoísmo, vas a decir que eso no es posible. Vas a decir que cómo vas a pensar en los demás y dejar de pensar en ti. Bueno, es el periodo de tiempo. Bueno, sigo leyendo. Es el cambio de los pensamientos altruistas, los cuales excluirán cualquier pensamiento sobre uno mismo y lo conducirá gradualmente a pensamientos sobre el Creador. Esto último, a su vez, es decir, cuando empiezas a pensar en el otro, en el Creador, cuando esto se empieza a dar, suscitará tales sensaciones agradables de serenidad que uno no deseará pensar en cualquier otra cosa. Y no es exageración, ¿eh? Solamente, sigo leyendo, después de haber pasado todas las etapas del desarrollo espiritual inicial, el camino de la Kabbalah, es decir, comenzaremos a percibir la luz superior, la luz de la Kabbalah, que brilla más y más sobre nosotros a medida que ascendemos en cada peldaño de la escalera espiritual que nos conduce a la fusión máxima con el Creador. Es decir, tu trabajo y tu esfuerzo interno en base a las reglas de la Kabbalah, en base al método del Sulam, te va a atraer una mayor luz o revelaciones o mayor información que te servirá para expandir serenamente tu conciencia. Por lo tanto, destaca el Raf, la totalidad de nuestro sendero está comprendido por dos partes: el camino de la Kabbalah y la luz de la Kabbalah. Vamos a ver esto. El camino de la Kabbalah es, como dice el maestro, un periodo de preparación para nuevos pensamientos y deseos, recepción de información, empezar a reunir las características para saber más de la Kabbalah, y es durante el cual experimentamos sentimientos de sufrimiento principalmente. Pero una vez cruzado este periodo, o este puente, como le dice el maestro, que nos conduce hacia la morada del Creador, penetramos en el mundo de la espiritualidad, en el reino de la luz. En este punto vamos a lograr la meta final de la creación, que es la máxima percepción del Creador. La generación del diluvio se llama el periodo del trabajo del corazón, mientras que la generación de la construcción de la Torre de Babilonia es conocida como el periodo del trabajo con el intelecto. Cada uno de nosotros se esfuerza por satisfacer sus deseos desde el primer momento de su vida y hasta el último momento, hasta el final. La diferencia entre nosotros radica la diferencia entre
entre aquellos que nacen y mueren sintiendo los deseos y muriendo con la mitad de sus deseos sin cumplir, y la diferencia con los cabalistas o con los estudiantes de Kabbalah aplicados y correctos, la diferencia entre nosotros radica ¿en dónde? En el objeto del cual deseamos recibir placer. Miren ustedes, mientras que el placer mismo es siempre espiritual, nos queda bastante claro, llega de arriba, solamente la envoltura externa crea la ilusión de la naturaleza material del placer. Por esta razón, subconscientemente, nos esforzamos en cambiar la vestidura externa del placer. Es decir, cómo se viste el placer, esperando recibir placer en la forma pura de la luz descubierta del Creador. Sin embargo, debido a que la diferencia entre nosotros yace en nuestras aspiraciones a diferentes envolturas externas de placer, pues juzgamos a la gente de acuerdo a los diversos nombres de esas envolturas o de esas vestiduras de placer que se asumen como normales y son ampliamente aceptadas, tales como el amor por los niños, por el alimento, por el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras vestiduras son mucho menos aceptables, tales como las drogas, el asesinato, el robo. Así que debemos encubrir nuestras aspiraciones hacia, hacia estas clases de placer. Pero, en serio, todo es deseo. Hasta asesinar es un deseo que no está abiertamente, explícitamente visto en la sociedad, pero está encubierto. Y todas son estas clases de placer. ¿Notan la diferencia? El hecho de que la gente viva todos estos placeres durante toda su vida y el hecho de que el cabalista empiece a discernir por qué estamos deseando todo esto, para qué nos sirve. Así pues, dice el Rab, sin embargo, toda la humanidad acepta que el egoísmo puede ser utilizado sin ninguna vergüenza, dentro de ciertos límites. Claro, hemos hecho del deseo de recibir algo normal y algo que es lícito y algo que es hasta exigido por nosotros mismos. Exígete una profesión, exígete una casa, exige tener una mujer bella y casarte y tener lindos hijos. Exígete tener riquezas, un gran coche. Exígete ser libre. Es decir, toda la humanidad acepta el egoísmo sin ninguna vergüenza. Y por supuesto, lo acepta dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? Pues los que nos ponen las leyes, los que nos pone la ley moral, la ley ética, la ley religiosa. Te acepto el egoísmo, sí, lo aceptamos. Aún más, sigo leyendo, los límites aceptables dentro de los cuales el egoísmo puede ser utilizado varían constantemente, al igual que la moda, que dicta que los límites, que dicta qué límites son los mejores. Al principio, pues era maravilloso
usar minifalda. Hoy ya la bajaron un poco. Y así cambia todo dentro de ciertos límites. Cada uno de nosotros, dice el Rab, en el curso de nuestras vidas y bajo la influencia de la edad, es decir, del periodo en el que estemos viviendo, lo cual significa, bajo la providencia general del Creador desde lo alto, la naturaleza, pues también cambian las vestiduras que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades de placer. Incluso de un individuo a otro, el cambio de una envoltura a otra es dramático. Por ejemplo, una niña recibe placer de una muñeca, pero no es capaz de recibir placer al cuidar a un bebé verdadero. Por otra parte, su madre no puede recibir ningún placer de una muñeca, así como es incapaz de convencer a su hija que se regocije al cuidar a un niño verdadero. Cambia. Desde el punto de vista de la niña, formado de acuerdos a sus propias percepciones, pues su madre trabaja arduamente cuidando al bebé verdadero y no le causa ningún placer. En la mente de la niña es imposible recibir placer de un niño verdadero, porque no es una muñeca. Ella está convencida de que su madre será compensada por su duro trabajo en el mundo por venir o en el futuro, mientras que la niña desea recibir el placer en este mundo y entonces opta por jugar con la muñeca. Una niña piensa de esta manera y uno no va a disentir con ella, porque no tiene edad en la que pueda experimentar el placer derivado de los objetos verdaderos de este mundo. Por lo tanto, este se origina de los juguetes, de lo ilusorio, de los objetos reales, hablando de la niña. Todos nosotros, dice el Rab, siendo creaciones divinas, aspiramos solamente al placer que emana del Creador. Todos nosotros podemos tener el deseo solo de Él y todos percibiremos únicamente a través de esta aspiración. En este sentido, no somos diferentes a nuestras almas antes de su descanso en este mundo, cuando se vistieron con nuestros cuerpos. Tampoco somos diferentes de nuestras almas después de haber pasado todos los ciclos de la vida y regresemos finalmente al Creador. Es un repetir y repetir y repetir lo mismo. Siempre estamos buscando el placer del Creador. Siempre. Y nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Nos vamos y regresamos en el mismo bucle, es decir, en la misma burbuja. Siempre andamos buscando el placer del Creador, vestido en innumerables y diversas cosas. Nosotros, dice el Rab, somos creados de modo que deseemos ser gratificados, porque la luz que emana del Creador, y esto no puede ser cambiado, ni debería ser cambiado. Repito, nosotros somos creados de modo que deseemos ser gratificados por la luz que emana del Creador. Y esto no
puede ser cambiado, ni debería ser cambiado. Todo lo que se requiere de nosotros es que cambiemos las vestiduras externas de nuestro placer y que reemplacemos la muñeca por el bebé verdadero. Y así logremos el placer real. El ser humano es como un niño a la hora de comer, deseando recibir únicamente lo que quiere. Los seres humanos realizarán cierto esfuerzo si están convencidos que el placer llegará como resultado del esfuerzo. Pero si queremos comprometernos en la autosuperación y estudiar la Kabbalah, entonces el ser humano o el cabalista o el estudiante, o llamémosle cuerpo, cuerpo significa deseo de recibir. Entonces, el cuerpo o deseo de recibir, que es de lo cual está formado el hombre, repentinamente plantea la siguiente pregunta. Cuando ya el hombre dice que hay algo más que la vida como la ve, se empieza a preguntar, ¿por qué es esto necesario? Y el Rab nos dice que hay 4 respuestas a esta pregunta. La número 1 es, ¿por qué esto es necesario? Pues para mortificar a otros. Esta es la peor de todas las razones posibles, porque tiene como propósito causar sufrimiento a otros. Pero también existe la respuesta 2, para recibir una buena posición, honor y dinero, o para encontrar una buena pareja para sí mismo. Esta meta es mejor que la primera porque trae algo útil para otros. Esto se considera como trabajando para otros, ya que la gente compensará a la persona que realice el esfuerzo. Un camionero que diariamente va a su trabajo, pues está sirviendo a los que se suben al camión, está otorgándoles el transporte de su casa al trabajo. Cierto, con un salario, pero está aprendiendo a otorgar. Cierto, también primitivamente, pero ya está empezando el camino del otorgamiento, está pensando en los otros. También hay los que piensan como el tercer tipo de respuesta, que es con el propósito de darle a conocer solamente al Creador sobre los estudios y esfuerzos de uno por mejorarse, pero manteniéndolo en secreto ante otros, evitando así ser honorado por otros. Solamente este tipo de hombres desea la recompensa del Creador. Es decir, esta respuesta considera que ese hombre que está dando la respuesta está trabajando para el Creador, porque uno espera la recompensa solo del Creador. Y también hay los que dan un cuarto tipo de respuesta a toda esta situación, que es a fin de que el Creador acepte todos los frutos de la labor de uno, mientras que el labrador no espere ninguna recompensa a cambio.
Y solamente en este caso, el egoísmo planteará la pregunta: ¿y qué conseguirás con todo esto? ¿Por qué? Porque el egoísmo siempre espera recibir algo a cambio. Pero cuando trabajas sin la búsqueda de una recompensa, inmediatamente tu cuerpo, tu egoísmo, tu ser tiene la pregunta: oye, espérate, ¿qué vas a conseguir con todo esto? Y dice Raf, no existe una respuesta razonable que pueda darse a sí mismo, por lo que la solución es proceder en contra de la razón y de los sentimientos de uno, es decir, por encima de la razón y los sentimientos de uno. Es decir, como no existe una respuesta razonable a este trabajo de no esperar algo a cambio, el ego empieza a decir y a molestarte. ¿Qué vas a conseguir con esto? Y empieza la mente a trabajar y a trabajar y a trabajar para autoconvencerte de que esto es una locura, de que no es posible esto, que tú sigas desperdiciando tu vida en algo que no vas a conseguir. ¿Y para qué te juntas con esa bola de locos virtualmente? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas en la Kabbalah? Ponte a hacer otra cosa de provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde, al no haber ninguna respuesta a esto, porque en cierta forma el ego tiene razón, ¿sí? Mejor dedícate a recibir. Entonces, el que está interesado en algo más no le va a hacer caso a lo que dice la razón del ego, a lo que dicen tus sentimientos. Y esto es ir por encima de la razón. Por eso en Kabbalah se nos dice claramente: tienes que ir por encima de tu razón. ¿Qué es ir por encima de tu razón? Pues ahí está, tu ego diciéndote y gritándote, diciendo: no friegues, no vas a recibir nada. ¿Cómo que nada? Pues si para eso estás aquí. ¿Y qué quiere decir ir por encima de eso? Pues que aunque exista, tú sigues sobre ese camino. Y entonces, aunque te sientas frustrado, aunque te sientas incomprendido, aunque te sientas que estás fallando en ir a hacer la cena, en traer dinero, en etcétera, etcétera, y aunque te eches encima a medio mundo de tus seres queridos, tú necesitas la fuerza para ir por encima de la razón. Y necesitas entonces, para ir por encima de la razón, una verdadera fortaleza de carácter. Y esta regla última, ir por encima de la razón, es una de las principalísimas reglas que tenemos que hacer en Kabbalah. Primordialmente en el inicio, que es cuando se nos viene todo el mundo encima. Sigo leyendo. De este modo, toda la tarea se reduce a un solo esfuerzo por separar la razón
y los sentimientos del proceso de evaluación crítica del propio estado, lo que les comentaba hace un momento. Por consiguiente, no te queda otra más que depositar la confianza en algo que ni siquiera puedes ver, que se llama el Creador, que está oculto. Y así se va forjando el carácter del cabalista. Y si no lo logras hacer, no vas a poder seguir adelante. No vas a poder seguir adelante. Vas a sufrir aún más. Sigo leyendo. Todos los esfuerzos personales deben implicar la concentración de todos los pensamientos y sentimientos sobre el Creador. Y en la grandiosidad, aunque no lo acabas de ver completamente, en la grandiosidad de la vida espiritual. Pero si la voz interna de la razón lo desafía a uno, como es muy normal, planteando argumentos para reenfocarse en los asuntos cotidianos, pues esta persona o este cabalista o este estudiante cabalá debe responder: todo lo requerido en verdad ha sido cumplido. Y seguir por encima de la razón. Y tener confianza en que lo vas a lograr porque el Creador está cerca de ti. Y tener confianza de que así vas a encontrar adelante el verdadero propósito de tu vida. Esta respuesta o este reenfoque del ego, esta molestia que te está dando el ego, ¿sí? Puede ser tan fuerte, pero tan fuerte hacia tu personalidad, hacia tu carácter, que es capaz de sacarte del camino de la Cábala. O mantenerte mucho más enfocado hacia el camino de la materialidad y solamente dar unos pequeños chispazos hacia el camino de la Cábala. Es decir, te vas a reunir con los amigos 1 hora, se van a decir que se quieren mucho y nada más. A lo mejor van a hacer un congreso ahí virtual y tú pues te vas a conectar nada más de 8 a 9 porque el demás tiempo necesitas dormir o porque tienes que darle de cenar a tu familia. Y así. Pero en tu interior, si realmente quieres seguir adelante, tienes que dar por finalizado el estar haciéndole caso al egoísmo, al deseo de recibir y finalmente saltarlo. De alguna manera saltarlo. Existe, ahí está, pero no te va a importar, vas a seguir adelante. Esto es ir por encima de la razón. Y el Rab lo dice así: al mismo tiempo, cada pensamiento y deseo deben ser para el beneficio del Creador. Ahí está. Es más, uno debe rehusar aceptar toda la crítica de esta voz interna que te está diciendo: ¿y qué voy a ganar? ¿No te estarás equivocando de camino? Mira, el cuate que está hablando de Kabbalah está bien zafado. No le hagas caso. Incluso cuando uno se encuentra como si estuviera suspendido en el aire, dice el Rab, sin ninguna base concreta, racional,
o mental. Mira, ten mucho cuidado, no te vayas a meter a estudiar la Kabbalah con ese tipo, ¿eh? Porque ese tipo está bien loco. Ese tipo no quiere la unidad o algo así, ya sabes. Empieza a crearte un problema interno, tu ego, para zafarte de esa situación. Bueno, tal estado, dice el Rab, se conoce como encontrándose por encima de la razón y de los sentimientos, Lemalá me hadad. Cuando llegamos a este periodo, créanme, es un periodo verdaderamente muy importante. Sí, es molesto, es muy, muy frustrante, pero cuando lo logras dominar es como un caballo que lograste dominar. Máximo cuando el placer que recibes de los bienes materiales o de los asuntos cotidianos, pues es muy alto. Es todavía peor eso. En fin, sigo leyendo. Cuanto mayor es el placer recibido de cierta posesión, más valiosa uno lo considera. Cuanto más valoramos algo, más tememos perderlo. Y si este es tu caso, pues mejor valora el trabajo al creador de esta forma. Y verdaderamente ponte a pensar que se puede perder este trabajo y te va a sacar por completo de la espiritualidad. Pero, dada la situación, muchas veces el Rab dice que llegamos a esta pregunta: ¿cómo podrá una persona llegar a darse cuenta de la importancia de lo espiritual sin haber experimentado espiritualidad? Vaya cosa. Y uno se percata de esto precisamente mientras se encuentra en el estado de un vacío espiritual, peor aún. Entonces, cuando uno está preocupado por la falta de incluso la más mínima percepción de la grandeza de lo espiritual, y esto nos sucede a todos. Es decir, ¿cómo voy a darle importancia a lo espiritual? Carajo, si no siento nada por lo espiritual. Hay un completo distanciamiento del Creador y soy incapaz de cambiar esto. Y dice el Raf, los esfuerzos de uno en tal estado, considerados como su trabajo cotidiano, dan lugar a la importancia de lograr la percepción espiritual. Y esto es conocido como el Shabbat. Este es un periodo en el que uno ya no necesita, y en realidad es prohibido, trabajar sobre sí mismo. Pero solo está obligado a observar el Shabbat para no perder ese regalo del Creador. Si un individuo tiene un interés personal en algo, ya no puede juzgar objetivamente. Nada conectado a eso. Por esta razón, si una persona intenta decirle a otra de manera directa que cierto comportamiento es incorrecto, pues es totalmente improbable que la persona aceptará. Esos comentarios
puesto que el comportamiento en cuestión es conveniente y por lo tanto está convencida de que está actuando correctamente. Sin embargo, si esa persona acepta comportarse de acuerdo a las instrucciones de otros, pues el tiempo revelará que la verdad yace no en sus acciones y pensamientos anteriores, sino en el comportamiento que se le sugiere en este momento. Y todo esto es lo que tenemos que ir discerniendo. Tenemos que ir luchando en contra nuestra, en contra de nuestro ego. Bueno, vamos a terminarle aquí estos comentarios y la siguiente grabación vamos a seguir comentando todo esto que es puro trabajo de esfuerzo interno. Así es como un cabalista empieza a discernir y a obtener un trabajo interno. ¿Por qué? Porque está interesado en el camino de la espiritualidad, porque está interesado en cambiarse internamente. Y estos esfuerzos, sentimientos egocentristas, pensamientos egocentristas, que te van queriendo retener, pues es esto el esfuerzo. Esto es el trabajo con esfuerzo de cualquier cabalista o cualquier estudiante que quiera ser cabalista. Si esto no está siendo debidamente claro en tu proceso espiritual, pues todavía falta un poquito más. Y la única manera de entrarle a esto, pues es enfrentarlo internamente. Y esto requiere muchísimo deseo y muchísimas ganas de superación hacia la meta final. Bueno, son grandes detalles que tenemos que mirar cuando empezamos el camino de la espiritualidad. Bueno, aquí le dejamos por esta grabación y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.